les envié pues es un apoyo que el día de ayer, la verdad es que primeramente pensé en los niños que van a asesorías, pero después dije, bueno, ¿qué tal si algunos, presumiendo, ¿verdad?, que de plano no pueden ir a asesorías? Pues dije, bueno, lo voy a compartir para todos. Es básicamente lo que les ayuda a puntualizar son los artículos de las reformas estructurales. Pues ya sabemos que es un mar de información, pero pues ahí está el apoyo. Los que lo leyeron, pues a lo mejor ya están en condiciones de hacer preguntas, y si no le leyeron, pues a lo mejor también tienen preguntas. Entonces, pues ahora sí que si alguien necesita hacer alguna aclaración o pedir alguna respuesta para una duda, pues adelante, muchachos. Bueno, a ver. Venga. Uy, ¿están dormidos, chamacos? ¿Qué les pasa? A ver, díganme. ¿Están enojados? ¿Están contentos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Uno calladitos. Ya terminaron el trabajo, entonces. ¿Qué pasó, Viviana? Hasta ahora no hay dudas, está clarito, de interpretación de lo que van a hacer. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver. Gabriel, dígame. Yo tengo una duda sobre el cuadro de los movimientos. Ajá, ok, dígame, En te los escucho. presidentes, es el presidente que estaba en turno, ¿verdad? Sí, claro, ajá. Porque hubo casos en que algún presidente que estaba, por ejemplo, en elecciones, tuvo que ver, pues a ese no se refiere. No. Por ejemplo, mira, dame un ejemplo de movimiento, el que tú quieras. A ver, El de Yo Soy 132. yo soy 132. ¿Qué fecha tienes ahí registrada? Déjeme chico porque creo no tengo abierta O la alguien actividad. que tenga la fecha. Alguien que tenga la fecha. Yo soy 132. Ese año hubo algunos. A ver, ¿quién tiene la fecha de Yo Soy 132? No, ese que era, de hecho ese está en esa transición, del que es candidato y el que es. A ver, Viviana, dígame. 15 de mayo de 2012. 2012, 15 de mayo. Está la transición, apenas van a hacer las elecciones. Entonces, ¿a quién le corresponde? Si es 2012. ¿A quién Calderón, le corresponde? ¿Quién es el que corresponde, Jesús Gabriel? A ver. Felipe Calderón. Felipe Calderón, exacto. Así es como lo van a poner. Ajá. Porque el Otra, candidato pues, es candidato, no es presidente. otra de mis dudas, en Así, las dígame. fechas, tenemos que poner el Espérame, inicio y el perdón, final. Jesús. Perdón, Gabriel. Verás, espérame. Hay algo aquí que. Perdón. Espérame, dame chancita, ¿eh? Tiempo, chamacos. Ay, uy. Listo. Ahora sí, Gabriel, dime, por favor. En cuanto a las fechas, tenemos que poner el inicio y el final. No, ¿A mijo, eso no. se refiere? El puro inicio. Ah, ok. El puro inicio no es necesario poner el final. Si tú quieres poner el final, no va a haber problema, pues, pero porque hay unos que están en proceso, ¿eh? Por ejemplo, el movimiento zapatista no ha tenido fin, por ejemplo. El de los 43 no ha tenido fin. Entonces, para que no se angustien sin necesidad, pues con que pongan la fecha de inicio, porque les permite ubicarse en el contexto de incluso de las consecuencias que generaron los gobiernos. Seguramente a estas alturas muchos ya han leído el contexto en que se dan los movimientos y ya puntualizaron pues que son consecuencias de esas políticas tan agresivas a los derechos de las personas y que la mayoría de los movimientos, me estoy refiriendo a todos los que se dieron, no únicamente a los que están en el cuadro, pero incluye los del cuadro, son originados por las medidas tan arbitrarias que corresponden a la modificación del artículo 27.
Eso combinado con, ¿cómo se puede? La cerrazón del gobierno a propiciar el diálogo con los grupos que se están manifestando en defensa de sus derechos. Así, eso es la cuestión. Bueno, ¿tiene otra cosa, Jesús Gabriel? Ahora es una última cosa, maestra. Sí, adelante, adelante. En el objetivo, necesariamente tiene que ser uno. Por ejemplo, en el caso de yo soy 132, tiene más de un objetivo. Sí, tiene más de un objetivo. Y hay otra cosa. A veces, por ejemplo, el 132 habla de la democratización de los medios de comunicación, básicamente, y luego lo extiende a otros objetivos. Miren, si ustedes descubren, fíjense lo que estoy diciendo, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, si ustedes descubren cuál de los objetivos incluye a los otros y está con ese objetivo, están completos, no hay ningún problema, está bien su trabajo. Ahora, yo como a la hora de evaluar, yo debo considerar que no todos los chamacos tienen el mismo nivel de abstracción y no es nada malo, simplemente porque el tema a lo mejor es la primera vez que lo leen. Lo pudieron haber escuchado, pero no es lo mismo a cuando ya tienen la información más dirigida hacia lo que quieres obtener. En este caso, lo que quieren obtener es el objetivo. Entonces, hay diferentes procesos. Entonces, con que ustedes establezcan, si llegan a establecer un objetivo, pero es el que abarca a todos, está bien. Ahora, si ustedes establecen, dicen, bueno, es que en este movimiento yo identifico que hay 4 o 5 objetivos, también está bien. No sé si me doy a entender. Jesús Gabriel, ¿me doy a entender? Sí, pero Okay. en pocas palabras dijo que si encontramos uno que abarque todos, pues mejor. Ándele, así mero. Pero de cualquier manera está bien, ¿eh? Está bien. No hace diferencia en puntos eso. Si es lo que les preocupa, no hace diferencia en puntos, pero así se plantea, pues, por objetivo. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál fue el objetivo del movimiento del 68. Entonces, yo puedo decir, pues es la democratización de la relación entre la sociedad y el gobierno. Pero pues como que me quedo corta porque aparte de eso, los muchachos del 68, aparte de integrar un objetivo de toda la sociedad, integraban objetivos para ellos, por ejemplo, la libertad de cátedras, por ejemplo, la autonomía universitaria, el respeto a la autonomía. Entonces, esos objetivos son muy puntuales y hay que señalarlos, pues, así. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Gabriel? Es todo, maestro. Es todo, igual si ocurre otra. Bueno, a ver, Zavala, dígame. La duda es sobre la fecha de cierre de la actividad de las 3-4, porque en la foto que mandó usted hizo la anotación de que se cerraba el 13 de diciembre, pero pues la duda es si se cierra el domingo, ¿qué es el domingo? Es el 13, perdón que lo interrumpa, Zavala. Es entonces, el 13. El 13, que es lunes, a las 11:59 del lunes. Así mero. Ok. Así mero, Zavala, así mero. Si fuese antes, debo decir, cierra, fíjate bien, es que también, miren, también nosotros, yo hablo de mí, de nosotros como maestros, pero en particular de mí, también hay que tomar en cuenta que a veces no somos muy claros. Y por eso creamos una cultura de que es a esta hora, es a esta. Si yo estoy diciendo cierra, fíjense lo que se puede interpretar. Cierra el 13. Ustedes pueden entender, el 13 me van a cerrar. El 13 me van a cerrar. En un contexto ya más trabajado, sabes que tienes todo el 13 porque ese día cierra. Sí, ese día cierra, tienes todo el 13. ¿Cuándo termina el 13? A las 11:59. Así es la interpretación, pero nosotros mismos hemos provocado que no se entienda así. No se entienda así. Entonces prepárense ustedes porque pues esto ya no se detiene de andar haciendo trabajos en línea y eso pues ya no se detiene. En la universidad que sea, nosotros los maestros cuando estamos en curso de capacitación y eso nos dicen,
tu actividad cierra el día primero. Ok, quiere decir que tengo el día primero y ese día primero cierra. ¿A qué horas? A las 11:59. En plataformas nacionales, por ejemplo, ya sabemos. Entonces, pues sí, así mero. Así es como se debe de entender. Pero tengan cuidado, porque podemos dar interpretaciones que no son. Entonces, sí, está bien su pregunta, pues, Zavala. Así es la cosa. No, profe. Ok, es la que debe ser, ¿eh? Yo me lavo las manos ahora sí. Que si alguien le da un ejemplo, pues ya. O sea, siendo lunes, 11:59 con 59 segundos, la actividad sigue abierta. En cuanto dan las 12, que pasa a ser martes, la actividad cierra. Pues sí. Realmente cerraría el martes 14. No, cierra ese día hasta que es día, punto. No, porque ese día dura desde las 12 de la madrugada del lunes hasta las 11:59 con 59 del lunes. Sigue siendo el lunes. Oye, Zavala, siendo muy prácticos. Oye, si hay gente que me dice que a las 11:58 querían subir la actividad, imagínate. O sea, también hay que ser muy prácticos en eso, pues. Estamos hablando en que vas a subir una actividad. No, Viviana, si fuera fecha límite la que diera la maestra, pues sería fecha en la que ya está cerrada. No, último día de entrega, no fecha de cierre. Es el día límite que tienes. Es el día límite, pero ella lo marca como fecha de cierre. Es fecha de cierre, ¿sabes? Es fecha de cierre, es fecha de cierre. Mira, en las plataformas ahí está eso, así, fecha de cierre. ¿Cuándo vas a cerrar? El día primero, ¿a 11:59, punto. Ese es el día. ¿Por qué? Porque el día ese dura hasta esa hora. Así, dura hasta esa hora. Pero igual tienen que tener cuidado con las interpretaciones. Igual no asumo que tengo la verdad última, ¿verdad? Así, Viviana, dígame. Maestra, como todavía no termino mi actividad, quería entrar mañana a asesorías para ya sacar todas mis dudas. ¿Sí puedo entrar mañana y que me cuente como asesoría de esta semana? ¿No has entrado, Viviana? No, ya no. No he entrado. Ya no cuentan mañana. Mira, a ver, pues yo no sé, es que no, cada uno es diferente. Tú sabrás si tienes asesorías ya las que has asistido. O sea, ese es el planteamiento. Yo no sé, pues. Usted sabe cuántas asesorías tiene ya, y con eso. No es por las que tenga, más bien es para esta semana sacar todas mis dudas y pues quería saber si me iba a contar. Pero no es, Viviana, ay, ¿qué traen ustedes con las interpretaciones, chamacos? ¿Qué traen? No sé. A ver, algo mal traen. Yo creo que andan muy tensos ya ya están cansados. Mire, traen algo muy mal. Y miren, vamos a hacerlo como desde, ¿cuándo fue? Desde historia y luego otra vez. Bueno, esa es otra historia. En estructuras se han manejado. Si vas a asesorías, tiene chance de entregar sin penalización en tardía. Si vas a asesorías, no te dice, si vas a asesorías de la actividad 1, si vas a asesorías de la actividad 2. O sea, yo no sé, pues. No sé, si usted ya fue a asesorías, ¿qué se entiende? Nos estamos entreteniendo en cosas de forma, ¿eh? Y no estamos yendo a las cosas de fondo. No nos entretengamos en cosas de forma. Se supone que a estas alturas ya deberían de manejar esas interpretaciones, hasta en el contexto de cada maestro, que no está bien, pues, pero, pues, ¿qué hacemos? Ya lo deberían de manejar a estas alturas. No son primerizos, son quinto semestre. Son quinto semestre, y no es un regaño, es una aclaración. Yo les manejé desde, pues dije que historia era otra historia, bueno, desde la primera actividad. Si vas a asesorías, ahí van los parciales, entonces pues tienes derecho pues a que no te penalice. Así. Si vas a asesorías, si no vas a asesorías y vas en la última semana, pues ya no te cuesta la última semana, pues ¿cómo? Ya no voy, pero ahora en la última semana voy a ir, pues ya no. Pero si tienes un récord ahí, pues sentido común, hay que usar el sentido común. A mí mi marido me acusa, y se los comparto porque es así, me acusa de que soy muy técnica, pero a veces el sentido común, por ejemplo, los chicos que pidieron que les diera chance de subir, ya sé que no estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque les estoy dando chance de que lo suban. Y todavía habrá alguien que me diga, ¿por qué no va a tomar en cuenta la mitad nada más? Porque definitivamente ya no tienen derecho a subirlo, pero bueno. Ahí es la parte que no está bien de mi parte. Bueno, está bien, súbela, pues. ¿Por qué? Porque son chamacos que no están en aprendizaje, pues en procesos de aprendizaje. Ok, ya les mandé el mensaje, los que dijeron que en el último minuto, que no pudieron, que el internet, lo que sea.
Entonces, pues ya está la acción. Entonces, a lo que voy es que estamos perdiéndonos en cuestiones de forma, que a estas alturas ya deberían de estar solucionadas. Pero está bien. Entonces, Viviana, me regreso a la puntualización. Si usted ha estado oyendo asesorías en este parcial, o sea, ¿qué problema tiene, pues, en entregarla el 13? No sé, ¿es el 13, verdad? ¿Del 10 al 13? Sí. Así es, así mero. Así mero, Viviana. ¿Me di a entender o Ok, no? maestra. Sí, igual creo que voy a entrar, maestra, porque luego me salen muchas Ay, dudas. Ah, ay, perdón, ya me retiro. ay, chamacos, qué bárbaro. Ok, está bien, todo bien, chamacos. No se les olvide que soy abogada, ¿eh? Y sí sé argumentar también. Y a veces también la riego, sí. Sí, a veces me dan palos, sí, también. No tiene nada de malo, pues hay que saber argumentar también, ¿verdad? No son necedades. Ok, estamos bien. ¿Alguna otra pregunta? Uy, yo quería que me preguntaran de la esencia. A ver, de la actividad. No, nada. Bueno, hace un momento les decía que en asesorías estábamos trabajando el documento, pero todavía, muchachos, si tienen alguna duda en la interpretación de lo que van a poner en la reforma, pues tienen que preguntarme. No, no es que sean difíciles. El problema es que se pueden perder en tanta información y por eso en el apoyo, que no lo debí de haber hecho, pero pues las circunstancias son diferentes y por eso lo hice. En el apoyo vienen cuáles son los artículos que ustedes van a enfocar y no, verán, pues los veo muy desganaditos con la esencia, pero igual, ay, ¿dónde está? Espérenme, lo cerré. En el, en el, en el apoyo vienen los artículos sobre los que se van a enfocar y les comentaba en las clases la segunda clase que ya han tenido algunos grupos. Y ahora ustedes que tengan cuidado en en establecer concretamente cuál es la reforma. No les estoy pidiendo, la actividad no está pidiendo que hagan una comparación, no les está pidiendo eso, que hagan una comparación entre cómo estaba el artículo y cómo cambió. Eso no es, simplemente van a poner la reforma, es todo lo que van a anotar. Y una cosa que también hay que considerar, ay, ¿dónde lo dejé? Uy, espérenme que ya se me olvidó dónde lo dejé. Ups, ¿dónde está? Ah, aquí está. Espérenme, es PDF porque el otro está muy, uy, este es. Sí. Ah, también que hagan la consideración de que para reformar una ley, es cosa que no es nueva para ustedes, pero yo la estoy repitiendo. Para reformar una ley se sigue un proceso. No es como que la reformamos y el presidente manda la iniciativa y ya. No, es todo un proceso el que se va a seguir. Lo vieron en Introducción a las Ciencias Sociales, ustedes, ese proceso. El proceso comienza con una iniciativa de ley que es facultad del presidente de la República, de los diputados, de los senadores, de los gobernadores de los estados, de quién más es, de los diputados de los estados, o sea, de las legislaturas estatales e incluso presidentes municipales y regidores tienen esa facultad. Los ciudadanos tenemos esa facultad de iniciar. Iniciar es cuando eso comienza el proceso. Y después de eso sigue el debate de esa iniciativa. Y luego sigue la aprobación. Y luego la entrada en vigencia. Entonces, con lo que se pueden topar es que una reforma de un artículo, por ejemplo, el 82, comienza con un presidente, pero no se concluye hasta otro presidente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Para que no se metan en problemas, lo pueden poner en los dos y no hay ninguna, no está, pues está bien. Entonces, por ejemplo, ahorita les estoy comentando, el 82, ¿cuál otro? El 123 tiene una modificación ahí que va como en tránsito también. Y es todo lo que hay que tomar en cuenta para que no se
si al caso ya leyeron que no, que como que no se concretiza la reforma en el periodo presidencial que aparece, por ejemplo, aquí el 82, lo que les anoté, pues ya saben que en el siguiente presidente es el que ya, si se aprobó, pues va a comenzar la vigencia. En los últimos años, en la historia de las iniciativas de ley, en los últimos años, ha tardado más su aprobación porque el Congreso de la, voy a hablar del Congreso de la Unión, aunque también se genera en el Congreso del Estado, no se aceptan y ya. Hay un debate y el debate dura. Por ejemplo, hay unas modificaciones en el artículo 27-28, concretamente sobre la reforma energética, que fue avanzando y hasta Peña Nieto, pues la intención de la iniciativa no se alcanzó a concretizar, solamente en algunas facetas, en algunas cosas. Y ese 27, pues con todo lo que contiene, con toda la diversidad de puntos que son fundamentales para la economía mexicana en cuanto a participación del Estado, propiedad de la nación y la participación que la nación le da a los particulares, pues es un tema bastante complejo. Entonces, es otro ejemplo de cómo las reformas van avanzando y se concretizan en parte, como en el ejemplo que les estoy anotando de la reforma energética, se van a concretizar, por ejemplo, en Peña Nieto, parte de esos puntos. Entonces, esa es la condición que deben de tomar en cuenta. Entonces, no sé si quieran alguna aclaración con respecto a alguno de los artículos. Ay, qué inteligentes, qué bueno, chamacos, qué bueno. No tienen dudas, entonces. ¿Están enojados? ¿Qué tienen ahora? ¿Qué tienen? Si están enojados, a ver, díganme abiertamente. Viviana, ¿qué pasó, mija? El otro día le iba a preguntar sobre el artículo 130, que si me podían dar una aclaración a qué se refería el término darle personalidad jurídica a la iglesia. Ok, ese artículo se modifica en tiempo de Salinas de Gortari e influye en el 24 y en el 5 y en el tercero. O mejor dicho, el tercero mueve también parte jala, por decirlo así de alguna manera, jala parte del 130. Sí, personalidad jurídica es un término que se usa para referirse a individuos o personas morales. Ya saben, las personas morales son las organizaciones, desde un club de servicio, una empresa, etc. Cuando se habla de que tienen personalidad jurídica, cuando son sujetos, uno, están reconocidos por la ley. En cuanto la ley lo reconoce, tienen derechos y obligaciones. Eso es tener personalidad jurídica. Derechos y obligaciones. Entonces, en la medida en que se va, bueno, voy a hablar de los individuos, de las personas. En la medida en que va evolucionando una persona, pues va adquiriendo más derechos y más obligaciones. Por ejemplo, para nosotros en México, la minoría de edad implica que la personalidad jurídica pues va a tener más cargados los derechos por obvias razones. Pero la ley reconoce hasta en el momento, ¿cómo se puede decir? A ver, déjenme buscar el término. Así, desde que el bebé está en la panza de la señora, desde que está en gestación el bebé, ya le reconoce la personalidad jurídica. Claro está, en base a derechos. Entonces, cuando se dice la iglesia adquiere personalidad jurídica, pues es una organización y no es cualquier organización, es una organización que históricamente tuvo una vinculación así casi, ¿cómo se puede decir? Hacían un binomio, pues la iglesia y el Estado eran uno solo. Entonces, cuando hay la separación, se rompe esa
esa unión y la iglesia se queda desde la reforma hasta 1990 y ¿cuándo se reforma? El 92, no, sí, el 92 creo que se reforma el artículo 130, hasta entonces, hasta la época de Salinas. Todo ese tiempo la iglesia, hasta antes de Salinas, la iglesia no tenía esa personalidad jurídica. Significa que no era reconocida por la ley, no tenía derechos y obligaciones. La iglesia se consideraba como una organización subordinada completamente al Estado. Incluso como no tiene personalidad jurídica, la iglesia no podía tener bienes. Los templos, los lugares donde están los conventos, no se reconocían como propiedad de la iglesia, eran propiedad del Estado, o sea, propiedad de la nación. O a veces se creaban corporaciones civiles de personas pues comunes y corrientes para fungir como propietarios, por ejemplo, el Colegio Don Bosco, por ejemplo. Entonces, cuando se da la reforma, con eso que estoy diciendo, personalidad jurídica, entonces la iglesia tiene derechos, tiene obligaciones, derecho a tener bienes, derecho a tener reconocimiento de su funcionalidad y tiene que registrarse, pero también tiene la obligación de pagar impuestos, de llevar un control contable, tiene también la obligación de hacer declaraciones, etc. Entonces, eso quiere decir personalidad jurídica. ¿Ustedes tienen personalidad jurídica? Sí, sí tienen personalidad jurídica, pero como son individuos, todavía no tienen la plenitud de la personalidad jurídica porque no tienen todas las obligaciones que tenemos los que ya somos mayores de edad, ni tampoco todos los derechos, pero están en evolución. Sin embargo, sí tienen el reconocimiento de la ley y sí tienen algunos derechos ya. Así es la cosa. Muy bien, dígame si me di a entender y si no me di a entender, porque hablé mucho, pues dígame también. No, sí entendí. Entonces, darle personalidad jurídica a, bueno, en este caso a una persona moral, es básicamente Sí. otorgarle sus derechos y obligaciones. Sí, exactamente, así mero, Viviana. Sí, nomás déjenme entregar el teléfono, chamacos. Déjenme entregarlo. Ok, Zavala, permítame un momentito. A ver, dígame, Zavala. Que si puede dar un ejemplo de alguna de las responsabilidades que se le encomendaron a la iglesia. Hacer declaraciones, llevar declaraciones fiscales, llevar el control de su contabilidad, de sus ingresos y egresos, tiene un registro dentro del SAT, las iglesias tienen un registro. Otro ejemplo de obligaciones es si tienen trabajadores, tienen que tenerlos registrados en el IMSS, o sea, los derechos de un patrón hacia los trabajadores. Esos son ejemplos. Son unas organizaciones, pues, con una funcionalidad de formación también, de formación en la fe de que se trate, pero está reconocida como una organización. Entonces, otra obligación es, ¿cuál sería? Pues dije ahorita las laborales. También pagar impuestos, ya lo dije. ¿Qué otra sería? Pues son las básicas, así, las que estoy diciendo. Esos son ejemplos. Y antes de la reforma, por eso es tan importante la reforma de Salinas en el 130, porque le otorga esa personalidad jurídica. Es todo un concepto, pues, personalidad jurídica, asociado a eso, a esos derechos que mencioné y las obligaciones que mencioné. ¿Me doy a entender, Zavala? Sí. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más de alguno de los artículos? Ok, miren, voy a hacer una referencia de... ¿Dónde está? Aquí está. Miren, por ejemplo, estos artículos les comentaba a unos compañeros, a otros alumnos, pues les comentaba que son los básicos. Son los básicos. Digamos que si ustedes completan ese esquema, pues su actividad está bien, pues está bien.
Hay otros que se van a derivar, pero pueden ustedes elegir. Ahora sí, si quieres, puedes elegir a algún otro que tú consideres que es importante, que a lo mejor la comprensión que diste de ese otro te da más pautas para comprender el contenido de otro artículo. Nuestra Constitución tiene una cosa que se llama sistemática jurídica, y todas las constituciones del mundo, pues, pero estamos hablando de la nuestra. Y eso tiene que ver con que unos artículos están relacionados con otros, como es el caso del tercero y el 31, porque el 31 habla de las obligaciones de los mexicanos y el tercero habla de que una educación obligatoria es, por ejemplo, la primaria. Entonces los mexicanos tenemos la obligación de mandar a nuestros hijos a que cumplan la educación primaria. Entonces la relación está entre esos dos artículos y así, pero no son los únicos. O sea, una reforma desencadena otras reformas, pero ustedes están sobre las reformas estructurales y es bien, está bastante, pues. Entonces, no, esto es nada más para que vean que son un montón de artículos los que se van cambiando de un presidente a otro y que nos hace prevenir en que al reformarse el artículo estructural se van a cambiar otros artículos. Por eso que les decía que la relación que tienen entre todos. Hay una reforma en especial que tiene que ver mucho con nuestro poder como ciudadanos, que en condiciones normales, muchachos, la verdad, les digo que se lo tienen que aprender, así como de machete. Son las facultades que tenemos como ciudadanos. Todas son muy importantes, todas, pero vean la que está contenida en el sexto y en el séptimo, en la sexta y la séptima fracción. Somos muy dados a quejarnos mucho de lo que hace el gobierno, pero una ciudadanía no nada más es ser pasiva. Una ciudadanía implica ser propositivo. Entonces, este artículo nos genera un poder sustancial, que es el poder iniciar leyes, lo que tiene que ver con decirle a nuestro diputado, no decirle, escribirle la propuesta, y que esta tendrá que ser firmada por al menos, para poder iniciarla, con el 1% del padrón electoral que corresponda. Puede ser el nacional si es una ley nacional, o puede ser el estatal si es una ley estatal. Pero la ventaja enorme de este artículo es que es el medio formal para participar en las acciones que tengan que ver con las leyes. Y las leyes son puntos sustanciales de nuestra organización como país. Entonces, si no lo conoces, pues no lo aplicas y pues nada más eso, chamacos. Nada más eso está como para que lo platiques con tus padres, ¿no? Y que con tus hermanos mayores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Un minuto, Viviana, dígame. Entonces yo puedo escribirle a mi diputado, ¿le puedo escribir a un diputado una propuesta de ley? Usted, y si la propuesta quiere que vaya de una vez por los ciudadanos, cumplir con una firma del 1% del padrón electoral, así. Por lo pronto, el diputado va a voltear a leerla, por lo pronto. Y lo que sigue es ese 1%, insistir hasta que se haga caso e inicie el proceso legal, el proceso legislativo. Me equivoqué con la palabra legal, es legislativo. Fíjense qué maravilla. Entonces, ¿por qué nos andamos dando brincos en lo parejo? ¿Saben por qué? Porque no sabemos lo que significa ser ciudadano. Es que no nos enseñan. Pues en cuarto año de primaria ustedes tuvieron una constitución, y yo preguntaría ahorita, ¿quiénes se saben sus garantías? En cuarto año de primaria. Y está la interpretación para niños. ¿Y quiénes se la saben?
¿Se fijan? ¿Saben quién hizo esta reforma? La hizo Salinas. ¿Por qué? ¿A qué se atenía? Pues a que no leemos los mexicanos. No leemos. No leemos. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Canadá, desde que los niños están en lo que corresponde a la educación básica, los niños ensayan formas de argumentación y de defensa de sus derechos. ¿Y nosotros por qué no? ¿Y nosotros por qué no? ¿Se fijan? Y si ya está en los planes y programas, nosotros por qué no? Simplemente ahorita con el diálogo o debate, no sé cómo, que tuvimos al principio sobre lo que significa el cierre de una actividad. Fíjense, la cuestión es qué tan abiertos somos al debate. ¿Se fijan? ¿Qué tan abiertos? ¿Qué tantas herramientas tenemos para fundamentarlo? Es una cosa interesante, pues. Interesante, porque de alguna manera se tiene que ir aprendiendo. Ya estoy en tiempo de Gabriel. Adelante, Gabriel. Tengo una duda muy tonta, maestra. A ver, Otra vez, no hay dudas volviendo. tontas, Jesús. Es que a lo mejor es muy obvia, pero yo no. A ver, no dígala, lo- dígala, dígala. Antes de En que el llegue el cuadro maestro. de movimientos, otra vez. Ajá. En participantes, tenemos que poner los que participaron, ya sea a favor o en contra. No, son participantes en el movimiento. No, no. O sea, por Los que ejemplo, no podemos participan. poner. ¿Perdón? Entonces, por ejemplo, no podemos poner el gobierno como participante. Pues es que si estás hablando del movimiento, por ejemplo, yo soy 132. ¿Quiénes participaron? Los estudiantes En de segunda la instancia pudiera Republicana. entender, es que el gobierno también participó para reprimirlos. Bueno, pero en el movimiento en sí, ¿quiénes son los participantes? ¿Quiénes lo hacen? A eso se refiere. Yo creo que está más directo si te contesto, ¿quiénes hacen ese movimiento? Así está más directo. Y a lo Ok. mejor en la siguiente la voy a pensar para ponerle, ¿quiénes hacen el movimiento? ¿Verdad? Para no dejar, sí, para no dejar ¿cómo se dice? Huecos, pues. Sí, sí. O sea, fíjense qué cosas, muchachos. La redacción, por eso les digo, pregúntenme, la redacción implica muchas cosas. Si a lo mejor si en lugar de poner participante suelto, le pongo los que hacen el movimiento, pues ya es otra cosa. Pero en un entendido, a lo mejor mal entendido, pues, mío, de que ya si pongo participantes ya van a saber quiénes participantes, pero participantes se refiere al movimiento en sí, al movimiento en sí. Bueno, Jesús Gabriel. Entonces sería quienes lo crearon como tal. Sí, quienes lo hacen, quienes lo crearon. Ajá. Los que están ahí en el movimiento, los que participan en ese movimiento. Así mero. Así mero. Bueno. Así lo había entendido, pero me confundí ya. No, vale más, vale más. No te creas, si a estas alturas yo tengo muchísimos más años que ustedes. Yo de pronto leo una redacción. Ayer tuve una discusión con un tránsito. A ver, ya llegó el maestro, en cuanto llegue me dicen, ayer con un tránsito, ahí enfrente de tesorería municipal, dice, solo contribuyentes, dice. Entonces estaba la patrulla enseguida y le levantaron una infracción a una persona que estaba, ya cuando yo llegué ya estaba el carro y le pregunto al policía, ¿me puedo estacionar aquí? Pues mire lo que dice, pues es que yo soy contribuyente. Sí, pero dice solo contribuyente. Yo soy contribuyente porque soy contribuyente, pero contribuyente de la tesorería. Es que soy contribuyente de la tesorería. Es más, ya pagué mi predial, le dije. No, pues entonces le va a ser contribuyente, pero del municipio. Oh, no, le digo, pues sí, ya le dije que ya pagué mi predial. Le voy a poner una multa. Pero pues ahí dice solo contribuyente si yo soy contribuyente. Entonces la sugerencia, fíjense, también a lo que me arriesgué. Y el muchacho se veía que buena gente, pero, es que no quiero decir eso, pero muy elemental en su interpretación, por lo que quieran. Y luego me dice, pero yo ya le busqué el lado y le digo, mira, lo que tienen que hacer es cambiar la redacción, solo contribuyentes que vengan a pagar en tesorería, para dejar el espacio vacío, porque a mí no me gusta invadir lugares que son para otro fin, por ejemplo, lo de los que están pintados de azul.
Y nomás lo único que logré que me dijera, estaciónese, no le voy a levantar infracción, es lo que logré nada más, pero no era el punto ese. Me doy a entender, Jesús Gabriel, entonces no es tonto para nada, es tonta tu pregunta. Bueno, hasta ahí, chiquito, ya me voy, porque ya debe estar el maestro aquí. Bye, bye. Bye, bye, maestra. Bye, bye. Mañana hay asesorías, los que gusten y ya traigan dudas. Ya saben que alimentamos mucho con las dudas que ustedes traen. Bueno, bye, bye. Bonito día. Que estén muy bien. Bye.